Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta mesa redonda internacional en la que nos damos cita, bueno, pues docentes y en general personas interesadas por la educación de todas partes del mundo. Yo soy Javier Gaviño, os hablo desde España. Aquí son las 12:07 de la noche. Y bueno, esta mesa redonda que organiza Blink Learning nos va a servir para exponer, bueno, estos datos que, que recaban a lo largo del año para configurar este informe de resultados sobre cómo la tecnología se ha ido utilizando en el ámbito educativo. Y bueno, estoy encantado de participar y agradezco la oportunidad a mis amigos de Blink Learning que me brindan para participar en esta mesa redonda. Soy maestro de primaria, tengo también la oportunidad de trabajar como formador de docentes eh, en España, y también he colaborado en algunas ocasiones con docentes de Argentina, de Ecuador, de México. Y trabajo en educación primaria, así que también trabajo con los pequeños, tengo esa experiencia, tengo también esa gran suerte de trabajar con los profes, y también pues tengo un blog y un canal de YouTube que se llama Ideas para Profe. Os invito a todos para que lo visitéis. Y nada, después de presentarme también os comunico que no vengo solo, vengo acompañado de otros 3 expertos. Eh, Me acompaña Lea Sulmond, que es doctora en educación desde Perú, educadora experta en tecnología e innovación educativa, y trabaja como docente en todas las etapas, tiene experiencia en todas las etapas educativas, desde los más pequeños hasta los universitarios que se preparan para ser profes también. Trabaja como docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y es asesora pedagógica en Fundación Telefónica. Desde luego aquí todos los que estamos en esta mesa redonda no paramos, no paramos, hacemos muchísimas cosas, y también tiene su blog. Yo no sé de dónde saca el tiempo. Lea Sulmond, bienvenida y muchas gracias por participar. Perdón, estábamos Ahora sí. acá, con muchas ganas de participar, con un calor así, acá a las 17 horas, no, 18 horas en Lima, hay un calor que no se aguanta. Genial, pues aquí hace un frío tremendo, estamos en plena ola de frío, con una borrasca, con un nombre precioso, pero está dejando muchísimo frío aquí en España. Pues muchísimas gracias por participar, Lea, y bienvenida. Y también nos acompaña Eduardo Andere, que desde México es doctor en ciencias políticas y abogado. Y recuerdo que, bueno, cuando estuvimos hablando el otro día, digo, bueno, abogado y ciencias políticas, ¿qué tendrá que ver esto con la educación? Pues ya él me lo dejó clarísimo, y es que también participa activamente como escritor. Bueno, tiene varios libros, es autor de varios libros, de varios artículos relacionados con la educación, colabora como escritor en el portal Educación Futura. Y Eduardo Andere participa desde México. Bienvenido y muchas gracias por participar, Eduardo. Bueno, te dejo unos segunditos a ver si podemos recuperar ese sonido. Y bueno, presento a Alberto Lineros, desde Colombia. Bueno, él se define como Caribe Universal y yo no sabía muy bien a qué se refería, pero poco a poco lo vi descubriendo. Lo vi descubriendo y, bueno, tiene estudios en filosofía, en teología, doctor también en educación. Yo os animo directamente a seguir en redes sociales a Alberto Lineros, porque tiene su mensaje, os puedo decir que tiene un poder sanador y transformador. Desde luego es un placer, para mí es un placer tenerte aquí, Alberto, y te doy te di las gracias por participar, y yo desde luego también le doy las gracias a esta oportunidad que me ha dado Blink de conocerte, y desde luego tienes un seguidor ya de ese mensaje tan rico que comunica. Bienvenido, Oye, Alberto. Javier, un saludo especial para todos. Yo estoy feliz de estar con ustedes. Cuando me invitaron a esta mesa redonda, me emocioné, me puse feliz, porque creo que el tema de la educación es uno de los temas fundamentales
para los seres humanos. Creo que la educación es de esas acciones que tienen que ver con el sentido de la vida. Y entonces nada, cuando me dijeron que participara, aquí estoy y estoy feliz de compartir estos datos sobre este 7º estudio global de la tecnología en el aula, en la educación. Exactamente, pues aquí estamos todos los participantes ya presentados de todas partes del mundo, ya os digo, México, Colombia, Perú y España, y para poner precisamente encima de la mesa este 7º estudio global sobre el uso de la tecnología en el ámbito educativo, que realmente, bueno, siempre se hace mención quizá a esta incorporación, a esta implantación de las nuevas tecnologías en el aula como algo que pasa quizá a un ritmo más bajo, un ritmo más lento del que se desea, pero oye, aquí tenemos los datos sobre la mesa. Vamos a ver realmente cómo está yendo en este pasado año, cómo ha ido esa implantación o ese uso de las nuevas tecnologías en clase. Entonces, si os parece, a todos los participantes os doy ya la bienvenida y si os parece, vamos a ver esos datos divididos en unos 4 o 5 bloques y todas las preguntas, todas las sugerencias o comentarios que nos queráis dejar, los vamos a recuperar al finalizar cada uno de estos bloques. Vamos a hablar sobre el uso de la tecnología en el aula, luego veremos la digitalización de los centros, una visión general de la educación y hablaremos sobre los docentes y su profesión. Entonces, al finalizar cada uno de esos bloques, vamos a recuperar esas preguntas relacionadas con esa temática, oye, y la abordamos también esas cuestiones que tengan, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, vamos a ver en referencia a ese uso de la tecnología, que los datos que se han recogido a lo largo de este año, curioso, pero el porcentaje de docentes que ya no usan la tecnología en clase es cada vez inferior. Y la tecnología se ha convertido, las herramientas digitales se han convertido en algo habitual en clase. Lo sorprendente es que todos los docentes nos adaptamos en tiempos de pandemia a un ritmo vertiginoso a las nuevas herramientas digitales para atender a nuestros alumnos, para dar esas respuestas a nuestros alumnos, pero el dato que me llama la atención precisamente es qué pasa después de la pandemia. Después de la pandemia parece que cae en picado el uso de la tecnología. Vemos, por ejemplo, que antes de la pandemia había un uso más intensivo, un 83% en el caso de España, 74% en el caso de Colombia. Luego la pandemia es un entorno, un contexto, un ecosistema perfecto para exprimir las oportunidades que nos da la tecnología, pero luego pues comprobamos que hay una caída de ese uso de la tecnología. Entonces aquí quizás se presenta algunos de los mayores retos a la hora de introducir la tecnología en clase. Quizá problemas de conectividad, carencia de dispositivos, o dificultad para utilizar estos medios desde un enfoque pedagógico. Entonces, aquí sí que voy a pasar la palabra a mis compañeros y que me comenten un poco, bajo su punto de vista, cuál podría ser los principales retos que tengan que afrontar estos docentes a la hora de integrar la tecnología en clase, en líneas generales, viendo además esa evolución de estos datos. Voy a volver a poner estos datos que hemos visto anteriormente. Vamos a ver. Estos de aquí. Que vemos que durante la pandemia y justo antes y durante la pandemia hay un uso más intensivo que luego cae en picado. ¿A qué se puede deber esto? A ver, me gustaría escuchar a Lea Sulmon, qué nos puede aportar o Me la pones ¿qué difícil sugerencia nos para podría? empezar. Es complicado, sí, es difícil, porque ¿qué puede A ver, justificar esa yo creo que hay caída?
dos factores, ¿no? Lo primero que hay que entender es que esta es una encuesta, en el caso de Perú, por ejemplo, los datos han sido contestados por diferentes sectores, ¿no? Más sobre todo el sector privado. Y creo que la pregunta de repente que yo le haría a los profesores es, ¿no has usado la tecnología o no la has usado como tú hubieses querido? ¿Sí? Y creo que por ahí va, no es porque no la hayan usado, sino no han podido usar todo lo que han querido en el potencial, porque evidentemente en el caso de Perú, por lo menos la deuda en infraestructura y en conectividad es de terror, ¿no? Es terrible y todavía sigue. Entonces se ha puesto en evidencia que hay una brecha muy fuerte en el acceso a una conectividad de calidad que te permita realmente, por ejemplo, que los estudiantes prendan la pantalla, ¿no? Y luego ya se aprovecha, ¿no? Eso, pero o que haya un uso más intensivo de multimedia o de ciertos recursos. Entonces, yo creo que se ha usado lo que se ha podido, lo que los recursos personales de cada estudiante, de cada contexto han permitido usar. Creo que de repente eso se debe justamente a que la intersección de tecnología tiene que ser muy contextualizada, ¿no? Y que tenemos que primero garantizar una cobertura mínima para luego explotar otros usos pedagógicos. Pero me consta y lo he visto porque acompaño a muchos docentes en que han hecho todos los esfuerzos para comunicarse durante la pandemia. Inclusive el uso del WhatsApp ha sido uno de los recursos más intensivos en uso. Tengo profesores que solamente han utilizado WhatsApp con sus estudiantes durante 2 años, porque no habían dispositivos también, o porque no había una conexión suficiente para poder garantizar este vínculo. Esa es una primera hipótesis, ¿no? No es que no hayan usado menos, sino que no la han usado como han querido o como se podría usar. Vamos, desde luego los profes hacemos todo lo que podemos por atender a nuestros alumnos, de eso no tengo ninguna duda. En definitiva, la tecnología sí que se puede convertir, bueno, pues en un medio que al tenerlo a nuestro alcance, quizás sí podemos hacer uso de ellos para dar respuesta, pero bueno, sí que se echa en falta una infraestructura, una inversión o quizá un acceso a los dispositivos que permita ese uso. Me gusta esa conclusión que sacas, Lea. No han usado la tecnología como les gustaría, sino como han podido. En definitiva, sí que creo que las herramientas digitales es algo a lo que tanto docentes como alumnos tienen que tener acceso y que se ha convertido pues, en una realidad en nuestra vida cotidiana. Se ha convertido en algo que ha transformado la forma en la que nos comunicamos nosotros, la forma en la que nos comunicamos con los alumnos, esa inmediatez, ese saber esperar, pero lógicamente eso hace que nos planteemos, oye, ¿cómo vamos a utilizar estos dispositivos y qué dispositivos contamos, con qué dispositivos contamos? En el caso de España, por ejemplo, los teléfonos móviles, si hablamos de precisamente alguna de las fuentes que estuve consultando, nos habla también de esa preferencia de dispositivo, de qué dispositivo se prefiere utilizar. Y el mayor porcentaje se lo llevaba este aparatito de aquí, el teléfono móvil. El teléfono móvil, que es precisamente quizá lo que menos se utiliza en el aula. En base a los datos que nos aporta este estudio, oye, pues vemos que en España y en Perú quizá tienen esos porcentajes más bajos en cuanto a los dispositivos, los teléfonos móviles, en el uso de teléfonos móviles, y un porcentaje mayor en el uso de ordenadores portátiles o los ordenadores de sobremesa. Pero sin embargo en México y Colombia sí que tienen ese porcentaje un poquito más alto en teléfonos móviles. ¿Qué puede justificar? ¿Qué se está haciendo con los teléfonos móviles en México y Colombia? ¿De verdad pensáis que puede tener potencial educativo el uso de un teléfono móvil o incluso que pueda tener uso preferente por encima, un uso por encima con respecto a portátiles o ordenadores de sobremesa?
que, a ver, México y Colombia, eso me lo tenéis que responder Alberto o Eduardo. Eduardo, ¿hemos recuperado ese sonido? Espero que sí. ¿Me Sí, escuchan? ahora sí te oigo Claro que sí, perfectamente. Eduardo. Ok. ¿Qué tal, Bueno, Eduardo? yo creo que el uso del teléfono y sobre todo la aplicación de comunicación vía chat, y dentro de esta está la del WhatsApp, es algo que según he leído en los estudios o las encuestas durante la pandemia, es uno de los mecanismos que más se utilizó para comunicarse con los estudiantes y con los padres de familia. No tanto porque sea el mejor mecanismo, yo creo que era porque era el mecanismo más accesible, tanto para los maestros como para los alumnos, como para los padres de familia. Inclusive en algunos lugares y algunos maestros ya lo utilizaban en el mundo como una forma de comunicarse con sus estudiantes antes de la pandemia. Y yo lo que quiero, la reflexión que me gustaría hacer es que el mundo no cambió tan radicalmente como sentíamos que iba a cambiar con la pandemia en relación a lo que ya preveíamos desde el punto de vista pedagógico en 1919. Ya sabíamos que recibíamos un nuevo siglo y sobre todo una segunda y una tercera década con cambios muy importantes desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista digital, desde el punto de vista de la incorporación de estas cosas, de estas pantallas que llegaron al mundo a partir sobre todo del 2007 con los teléfonos inteligentes, con el iPhone. Que ocupaban más tiempo de los niños y de los jóvenes y de los adultos también, que el tiempo que los niños y jóvenes estaban en la escuela, que estaban interactuando con papá y con mamá, que estaban jugando físicamente con sus amigos. Están cambiando de alguna manera los hábitos y eso ya lo sabíamos antes de la pandemia. Lo que hace la pandemia es que acelera los tiempos. Cosas que esperábamos ver en 10 o 20 años, las empezamos a ver en 10 o 20 días y no estábamos preparados. La verdad de las cosas es que solamente muy pocos países que habían invertido mucho en el tema de la tecnología, como serían Singapur o quizá Nueva Zelanda, Finlandia, por supuesto, quitando, digamos, un grupo pequeño de países, la mayor parte de nosotros no estábamos preparados. Sí sabíamos que venía, pero teníamos la esperanza de poder capacitarnos en 10 años. Y nos tuvimos que capacitar en 10 días y a marchas forzadas. Y esto ocasionó, pues, una ansiedad adicional a la ansiedad propia de la pandemia. Entonces, la pandemia nos trajo dos cosas. Uno, la aceleración de lo que ya veíamos, y dos, un aumento en la ansiedad de todos nosotros, incluyendo los maestros y los padres de familia. Los maestros porque de repente, ¿no?, cambiaron sus ambientes de aprendizaje y en lugar de tener un ambiente de aprendizaje todo controlado en un salón de clases, en una escuela limitada, con muros limitados y demás, ahora se tenían que enfrentar a 30 diferentes ambientes de aprendizaje, con 30 estudiantes, con ambientes y entornos de aprendizaje definidos por el hogar muy diferentes. Y papá y mamá también se enfrentaron a la situación que de la noche a la mañana de repente se convirtieron en aula o en escuela, ¿no? Y esto modificó todo. Entonces tuvimos un cambio de un curso intensivo con maestros y docentes en general no preparados en condiciones muy adversas. Por supuesto, ahora que se termina todo esto y que aparentemente estamos regresando a una normalidad, prenormalidad, ¿no?, lo interesante es ver hacia dónde están apuntando las cosas. Creo que una de las grandes ventajas si podemos hablar de ventajas de la pandemia, de las crisis hay oportunidad, es que efectivamente por la venida de la autodicción, los maestros
que no utilizaban la tecnología, ya la utilizan. Los maestros que la utilizaban, pero no completamente, la utilizan más. Y otros maestros que no creían en la tecnología, ya creen en la tecnología, aunque siguen pensando, como lo piensa la investigación académica, o lo dice la investigación académica, que la presencialidad para efectos profundos pedagógicos sigue siendo muy importante. Y que la tecnología, la digitalización, el uso de estas maravillosas herramientas sigue siendo un instrumento al alcance de los maestros, de los padres de familia y de los alumnos para comunicarse mejor, para hacer mejor aprendizaje comunicativo o cooperativo, para hacer diferentes tipos de actividades que antes no hacíamos. No debemos perder el foco, o no debemos perdernos con la idea de que ahora la tecnología es la solución de la pedagogía. La pedagogía sigue siendo extraordinariamente importante, y lo que esto nos trae es que tenemos un nuevo instrumento para que nuestros pedagogos hagan mejor, pero no la sustituyan. La tecnología, creo yo que lo que más hemos aprendido en esto es que es un complemento para la actividad pedagógica, no un sustituto. Nada, en definitiva, la Javier. tecnología ha llegado para quedarse y en definitiva la educación no puede ser impermeable a ese cambio, todo lo contrario, tiene que ser permeable, hay que dejarla pasar y aprovechar ese potencial. Alberto, ¿qué me tienes que contar? No, mira, yo cuando vi los resultados, alcancé a ponerme feliz, porque una de las hipótesis que yo tengo frente al ejercicio académico es que el aula de clase no puede ser un paréntesis, un apogeo, como diría Husserl, de la vida cotidiana. A mí me da miedo que nosotros creemos unos ambientes artificiales en el aula de clase que no correspondan con las maneras de pensar, de sentir, de juzgar de los estudiantes. Entonces, cuando vi que en el caso de Colombia con el 34%, aunque bajó, porque en el estudio anterior estuvo en el 56%, los estudiantes lo que más usaban era el teléfono celular. Yo dije, bien, ¿sabes por qué? Porque los jóvenes, los adolescentes, las niñas, los niños, lo que más usan en su vida cotidiana es el teléfono. ¿Cómo se divierten los niños hoy? Con el teléfono. ¿Cómo se juntan los niños hoy? Con el teléfono. ¿Cómo se divierten los niños hoy? Con el teléfono. Entonces es maravilloso que también el teléfono forme parte de su proceso educativo, del proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, para mí, el dato es muy relevante y el dato me emociona. Me emociona porque tengo claro que la tecnología hoy nos impuso una nueva manera de existir. Sí, para mí, la tecnología, si me permites una metáfora, yo diría que la tecnología de alguna manera está creando un nuevo ser humano. El uso de la tecnología tiene envergadura antropológica, está rehaciendo las maneras como nosotros somos y estamos. Entonces, me parece fabuloso que lo hagamos desde la cotidianidad con el móvil, con el teléfono celular. Entiendo que no es el mejor, que no tiene todas las posibilidades, pero creo que nos lanza con la cotidianidad algo fundamental. Yo creo que la verdadera educación, esa que Rousseau creía con Emilio, era saber vivir, yo creo que se da en la cotidianidad. Es que precisamente cuando hablas de esa revolución, ese cambio o ese nuevo ser humano que consigue la tecnología, tiene, bueno, no sé si conocen ustedes a Francisco Mora o David Bueno y Torrent. David Bueno publicó ese libro que se llama Cerebroflexia y que habla de precisamente de cómo el cerebro es capaz de adaptarse a casi cualquier cosa. Y Francisco Mora también menciona cómo el uso de la tecnología, la aparición de la tecnología y la inclusión de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje supone a nivel cerebral la misma revolución que supuso en su día la aparición de la lectoescritura, la aparición de la lectura y la escritura, que implica el uso de estructuras neuronales que antes no había. Y de hecho el cerebro del nativo digital sí que
distinto al cerebro de esas personas que no usan las nuevas tecnologías, se activan otras áreas diferentes. La atención funciona de una forma diferente, la memoria, o sea, las funciones ejecutivas se ven afectadas por el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, estos aspectos debemos de tenerlos en cuenta efectivamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Una cosa que a mí me llama la atención, precisamente, es que, bueno, que efectivamente los teléfonos móviles es lo que nuestros alumnos prefieren utilizar. Es verdad que lo utilizan para comunicarse, lo utilizan para invertir parte del tiempo de ocio, que por suerte no todo el ocio lo invierten en el teléfono móvil. Pero no sé si han visto a estos nativos digitales que usan un teléfono móvil, lo han visto escribir con un ordenador alguna vez. Escriben con un solo dedo. Escriben con un único dedo porque es a lo que están acostumbrados a utilizar un único dedo en una pantalla y no tienen, les falta esa mecanografía que quizás me atrevo a decir que casi se queda obsoleta o está ahí ya en algo que ya no forma parte de su tiempo. El tiempo va tan rápido que parece que escribir con dos manos en un teclado ya se parece algo antiguo y se utiliza mejor el teclado predictivo del teléfono móvil. Pero bueno, en definitiva, esto es una observación, es una observación que me resulta llamativo cuando empiezo a trabajar con mis alumnos de tercero o cuarto de primaria con los primeros dispositivos. Con respecto a qué necesitamos, ¿no? ¿Qué hace falta incluir en nuestras clases para sacar el máximo partido a la tecnología? Ya Lea nos ha dado una pincelada, ¿no? De que efectivamente nos falta infraestructura y que a los docentes pues nos faltaría quizá esa capacitación para abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje con recursos digitales. Pero, Lea, quiero que me aportes un poquito más. ¿Qué necesita un profe para sacar máximo partido a las nuevas tecnologías? ¿Qué déficit encontramos en el ámbito académico? Lea, necesito que me abras el... Ahora, perfecto. Sí, primero tenía varias reacciones. Yo creo que para situarnos en el ámbito de lo que nos arroja los datos de la encuesta, como son diferentes por país, también eso es importante contextualizar. Uno, en el caso de los dispositivos que refieren los docentes que se están usando, son dispositivos que sobre todo en el caso de Perú, por ejemplo, lo utilizan los adultos, ¿sí? Porque la mayoría de docentes estaban en el ámbito de educación superior. Entonces también es interesante ver cómo el acceso a los dispositivos te permite ciertas prácticas de socialización. Yo estoy de acuerdo, ¿no? con los colegas que hablan de que estamos recableando las prácticas de socialización. Pero esas prácticas de socialización parten de entender cuáles son las grandes actividades que nosotros realizamos para aprender que pueden ser potenciadas por o amplificadas por las tecnologías. Buscar información, ¿sí? Socializar, crear, compartir, ¿sí? Indagar. Entonces, y me refiero a ese punto de partida de cuáles son las actividades que nos permiten aprender para saber cuáles son las competencias que los docentes tienen que desarrollar, ¿sí? Porque tiene que haber, digamos, un reflejo de eso. Entonces creo que bajo el término de competencias digitales, hoy en día se agrupan varias grandes subgrupos de habilidades que los docentes deberían desarrollar. Y creo que la más importante tiene que ver con la gestión de la información, o con lo que la UNESCO llama ahora alfabetización mediática informacional. Un docente que no es capaz de poder aprovechar toda la gran cantidad de información, sabiendo conducir sus necesidades de búsqueda de información, validar fuentes, filtrar, reutilizarlas, citarlas éticamente, ¿sí? Utilizarlas y compartirlas, es un docente que va a perder de mucho al momento de poder curar contenidos o crear otros contenidos para el diseño de sus actividades. Entonces, dentro de las competencias digitales que hay que desarrollar, yo pondría en primer lugar esa, la gestión de la información. Hay otro tema que es la pedagogía digital, o sea, saber cómo diferentes combinaciones de técnicas y estrategias sumadas con tecnología permiten desarrollar dos grandes procesos para los estudiantes. La autonomía, está ahí, o sea que necesitamos reforzar la autonomía de los estudiantes, pero también las prácticas de cooperación. Yo siempre insisto en que, por ejemplo, vengo ahorita de trabajar con un grupo de docentes en temas de aula invertida y gamificada, y les digo, lo importante del aula invertida no es los quizzes y las cosas que les pongan ahí, sino cómo garantizas la autonomía para que después puedas colaborar.
¿Cómo haces esa evidencia, ese entrenamiento, ese aprendizaje? Entonces, la pedagogía digital ayuda a eso. Otro, y ahí metemos todo el tema de evaluación, de aprendizaje, de creación de recursos. Y finalmente una de las competencias, voy a hablar solamente de una más, que creo que hay que reforzar, es el tema del bienestar digital, que tienen que ver con prácticas a lo largo de la vida de cómo poder aprovechar las tecnologías y desarrollar hábitos saludables. Porque sí, concuerdo, el celular está en la palma de nuestras manos, pero de repente no debería estarlo en cierta edad. De repente nuestro equipamiento neurofisiológico no está preparado para recibir una sobrecarga dopaminoenergética al año, a los 2 años, ni a los 3 años de edad, y que deberíamos hacer una dieta tecnológica y aprovechar ciertos recursos, ciertos formatos, y tener justamente una dosificación que nos permita desarrollar buenas prácticas, buenas habilidades socioemocionales como base de las habilidades digitales. Y creo que eso es más importante, sobre todo en una edad de la adolescencia y en los adultos, para desarrollar ciudadanas y ciudadanas que se empoderen con la tecnología y no que sean sí, apropiados por la tecnología. Entonces, me quedo ahí con el tema de las competencias digitales docentes y priorizo esos 3. La alfabetización informacional y mediática, la pedagogía digital y el bienestar digital. Genial, además que hacer uso de la tecnología de forma responsable es quizá también esa gran necesidad o esa respuesta que debemos dar que nuestros alumnos muchas veces nos lo piden, ¿no? Nos lo piden no de forma directa, pero que sí que vemos que cuando usan la tecnología y no tienen esos límites todavía de saber qué pueden, qué no pueden hacer. Una herramienta muy potente que debe de ser canalizada, desde luego. Aquí nos dejan un comentario, Brenda Leticia nos dice que bueno, que entiendo que se refiere a cuando estábamos hablando de esa inclusión de las nuevas tecnologías en tiempos de pandemia. Nos menciona que fue muy difícil, fue un proceso muy difícil tanto para los alumnos como para los padres, para la familia. Entiendo que en muchas familias, al menos a mí me llegaba ese feedback, uno de los déficits que encontraban era que no todas las familias contaban con dispositivos. Hay esa brecha de la que nos hablaban antes, esa brecha que encontramos, esa brecha digital en la que algunas familias no tienen acceso a dispositivos, a conexión a Internet, que parece algo increíble a estas alturas en el siglo XXI, pero es una realidad. Es una realidad. Entonces, Lea nos ponía sobre la mesa esa capacitación, esa competencia digital docente, nos hablaba de autonomía y de cooperación en el uso de unos enfoques metodológicos distintos. Y a mí me llama mucho la atención esa incapacidad de los alumnos de desconectar de TikTok, desconectar de Instagram, los ves que están ensayando coreografías durante el tiempo de descanso, que han visto en TikTok, que han visto en Instagram, han cambiado incluso el estilo de música que escuchan, cómo se comunican, utilizan expresiones que los mismos creadores de contenido han publicado. Entonces, es indudable que las redes sociales y que todo el contenido que se publica en Internet tiene un poder también, un poder pedagógico y un poder educativo. Quizá esa depuración de contenido, esa selección del contenido que se exponen, quizás sea algo también que se pueda trabajar desde la escuela. En definitiva, me preguntaban también, dejaban una pregunta, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, la pueden dejar y las vamos a ir atendiendo. Esta grabación, junto con los informes, se va a enviar al email que dejaron ustedes cuando se registraron. La van a tener disponible para poderla ver y se va a publicar en el canal de YouTube de Blink Learning. ¿De acuerdo?
Entonces, hemos estado hablando de los déficits o de las necesidades a la hora de utilizar las nuevas tecnologías y en este caso, aunque ya se han mencionado, se han adelantado algunas, me gustaría que me comentaran ustedes cuáles son las principales ventajas a la hora de usar las nuevas tecnologías. Estoy seguro de que hay muchísimos beneficios que puede aportar a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Alberto, yo sé que tú eres muy activo en redes sociales y crees en ese poder educativo de las nuevas tecnologías. Cuéntame qué ventaja puede tener el uso de las nuevas tecnologías en el aula con fines educativos. Es que yo creo que la tecnología, yo soy de la época de la tiza. Aquí en Latinoamérica usábamos mucho la tiza, ¿verdad? Entonces, nada, yo soy un man modelo 68, lo cual significa que a mí me enseñaron con tiza, ¿no? Es decir, entonces a mí me da susto que nosotros creamos que la tecnología es una tiza nueva o un marcador nuevo. Y no, yo creo que realmente es una revolución de la manera de ser y de estar. A mí me parece que hay una forma nueva de entender la realidad. Para mí lo más importante es que la tecnología está redefiniendo el puesto, el rol del docente. Porque mira, si nosotros antes éramos expositores de contenido, y si nosotros lo que queríamos era mostrar contenidos, y yo recuerdo que mis profesores eran profesores, mis maestros eran enciclopedias, entonces tú estabas emocionado porque lo sabían todo. Pues nada, hoy Google o cualquiera de esos buscadores saben más que tú. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que nosotros tenemos que ejercer un rol más humano, que implica interpretación, que implica capacidad crítica, que implica no la información, sino qué hacer con esa información. Para mí la ventaja pasa por casi la infinita información. Es que y uno de los puntos en el informe era ese, ¿verdad? Hoy todavía siguen teniéndose mucha información del Internet y allí está casi todo. Yo no sé si todo, pero casi todo. Entonces hay una información infinita, pero también inmediatez. Lo tienes ya. No es como en la época mía en la que uno tenía que ir a buscar y se demoraba, dele. No. Ya está ahí, enseguida. Pero además de eso, tienes unas posibilidades de construir. Por eso me gustaba lo que Lea nos manifestaba de autonomía, porque en ese ejercicio puedes perder la capacidad de ser sujeto, porque terminas involucrado ahí en todo ese movimiento que en las redes sociales es impresionante. Entonces, para mí, si quisieran, yo diría, uno, la tecnología nos está cambiando, nos está haciendo nuevo, y eso es maravilloso porque redefine el papel del docente. No compita usted con ningún buscador de información. No se dedique usted a desarrollar habilidades que las máquinas desarrollan mejor que usted. Yo creo que tenemos que hacer como docente lo que en lo humano, que tiene que ver, insisto, con la interpretación, con la capacidad crítica. 2, la cantidad de información. 3, la inmediatez. Y 4, las posibilidades de colaboración que antes no teníamos. Entonces nos podemos reunir a tal hora. Mira esto, estamos reunidos desde México, desde Perú, desde la madrugada española, desde el frío bogotano, y estamos aquí juntos. ¿Ve? Esas son las ventajas que entrega la tecnología. Desde luego, además me viene a la mente una vez que entrevisté a Mar Romera que efectivamente la tecnología está transformando el rol docente. ¿Qué tenemos que hacer ahora los profes? Eso debería de ser la pregunta que nos deberíamos de hacer. Y recuerdo que Mar Romera decían, es que los niños no tienen que ir a la escuela a responder preguntas. Los niños tienen que ir a la escuela, tienen que ir a la escuela a hacerse preguntas. Porque realmente es verdad que ya no es el docente la figura enciclopédica que mencionaba antes, que yo también aprendí con tiza, Alberto. Tampoco. Y todavía se sigue utilizando la tiza y la tiza es válida, que parece que todo lo que había antes ya es antiguo y ya no sirve, ¿no? Y realmente hay muchas cosas que se hacían bajo ese enfoque tradicional que son maravillosas. Hay clases magistrales que son maravillosas y exámenes que se utilizan como instrumentos de evaluación que depende de cómo se formule, sí podría medir el aprendizaje competencial de un alumno. Oye, es que si no, ya me dices tú cómo se trabaja la letra de los chiquillos si no escriben.
hace falta un lápiz y un papel también. Entonces, es cierto que el rol del docente se ha transformado radicalmente con el patrón de enseñanza que quizá aquí los cuatro hemos pasado por ese proceso, y nos deberíamos de replantear, oye, cómo preparamos a los profes del futuro, realmente cuál es el trabajo del docente del siglo XXI, a qué se va a enfrentar. Eduardo, cuéntame. No todo lo viejo es malo por viejo y todo lo Claro, nuevo es bueno por nuevo. Exactamente. total. Y el hecho de que todo el mundo y a todas horas y que los niños estén usando mucho la tecnología o estén mucho en las pantallas, no quiere decir que es algo bueno, ¿no? Creo, y me uno con Lea, que necesitamos mucha más investigación para saber cuál es la utilidad y cómo podemos hacer útil esta magnífica incorporación de las nuevas tecnologías en el mundo de la pedagogía. Lo que yo sí creo es que la digitalización le ganó la carrera a la pedagogía. Y ahora no necesitamos, yo no creo que el mundo ideal sea en el que la tecnología o la digitalización cambie al maestro, sino que tengamos unos maestros que sean capaces de ir adelante de la digitalización, ¿no? Que sean capaces de decir cómo usar la digitalización. El hecho de que los niños estén alrededor de 8 a 11 horas frente a la pantalla y que esto sea algo maravilloso, que digamos que el mundo está cambiando para bien porque tienen 8 horas en la pantalla. Bueno, yo creo que primero necesitamos más tiempo para saber qué cambios neurológicos esto ocasiona en los niños y en los jóvenes, pero la evidencia apunta que entre más tiempo están los niños y los jóvenes frente a las pantallas, menos salud física y mental tienen, ¿no? Y eso es muy grave. También lo que la evidencia apunta es que nos estamos haciendo menos versátiles, ¿no? El hecho de nada más escribir con un dedo o con 2 dedos, o de que solo aprendamos a escribir tipeando, ¿no? Y usando 1 o 2 dedos, es muy diferente a la función cerebral al estar escribiendo una letra de forma manuscrita. ¿Sí? Cuando tú escribes la A, ¿no? La escribes de una manera diferente a la E, ¿no? O a la B, o a la C, o a la D, o lo que sea. Y eso quiere decir que estás haciendo una utilización de habilidades o capacidades cerebrales de manera diferente. Cuando estás tecleando, estás haciendo lo mismo para escribir todas las palabras. ¿Y qué efectos va a tener eso, digamos, en los patrones o en las conformaciones o en las redes neuronales o en la arquitectura, digamos, cerebral de nuestros niños y de nuestros jóvenes? Tenemos que esperar más tiempo. Lo que sí sabemos es que hay mucho peligro de hacernos más superficiales, ¿no? De que estemos utilizando las redes para cosas o procesos muy superficiales y no profundos, ¿no? Exacto, Entonces, ¿no, Eduardo? Está este tema de que todo quede así picoteando poquito de todo, pero no yendo a no profundizar. yéndote a lo profundo, ¿no? Y esa es la diferencia entre la digitalización y la pedagogía, ¿no? O más bien el uso de la digitalización y de la pedagogía. La pedagogía nos enseña a ser profundos, a irnos a la raíz, al pensamiento, al aprendizaje profundo. La digitalización como herramienta nos facilita eso, pero si nosotros nos quedamos en un nivel superficial de utilización de la tecnología, entonces estamos creando un futuro de superficiales, ¿no? Cierto, la tecnología ahora nos ayuda mucho en ahorrar el tiempo para llegar de un lugar a otro o para buscar información en la red o para hacer un cálculo o encontrar unos datos y nos ahorra tiempo, ¿no? La pregunta real es, ¿qué hacemos con ese tiempo ahorrado?
Si ese tiempo ahorrado lo usamos para lectura profunda, ya sea con material físico o con material físico impreso, o con material físico digital, pero estamos leyendo, estamos aprendiendo un nuevo instrumento, estamos teniendo conversaciones digitales, adelante. Pero si esa hora o 2 horas o 3 horas que ahorramos por el uso de la tecnología, lo utilizamos para ver televisión chatarra, ¿no? Para Sí. hacer Ahora, cosas superficiales, en realidad el peligro es que nos hagamos más superficiales en lugar de más profundos. Ahora, Y, Eduardo, yo tengo una teoría y te voy a aprovechar así para generar un poco de debate acá entre nosotros. Yo no sé si son las tecnologías que están haciendo que lleguemos a prácticas de superficialidad no es en la la creación de tecnología per se, tecnología. es el uso de Sí, la es el tecnología. uso de la tecnología, pero yo creo que antes del uso de la tecnología también sucedía esto. Yo creo que la tecnología y toda esta emergencia pone en evidencia que los modelos tradicionales de enseñanza, solo los modelos tradicionales, porque aparte de la enseñanza directa siempre es importante, ya tienen un modelo caduco de poder abarcar tantas cosas que no terminas llegando a profundizar y que los modelos de enseñanza tienen que ir digamos, más ligados a modelos de desarrollo de competencias que requieren de Por otras supuesto, metodologías, por por ejemplo, supuesto. metodologías basadas en proyectos, en donde vamos a eliminar algunas cosas, el dictado y el copiado. ¿Sí? Y yo no digo que la parte de la lectura, y es más, mira, yo tengo tecnología de punta en mi mano, ¿sí? Perfecto. Siempre tengo tecnología de punta. No creo que eso sean prácticas que debemos descartar, al contrario, pero esas prácticas se promueven por pedagogías tradicionales y ya se promovían antes de la tecnología. Lo que hace la tecnología es amplificar prácticas, ¿sí? Para bien o para mal, con efectos positivos o con efectos negativos. Por eso concuerdo que la pedagogía tiene que mandar, los propósitos de aprendizaje tienen que mandar, el contexto tiene que mandar, y tenemos que utilizar la tecnología para hacer nuevas prácticas. Si vamos a trabajar por proyectos, trabajemos más en pedagogías de Pero antes, evaluación. tanto el maestro como, antes de hacerlo, el maestro como el alumno tienen que aprender a usar bien esa tecnología. Sí, sí, la competencia Por digital del supuesto, docente tiene que por desarrollarse. supuesto, por Sí, supuesto, ¿no? pero también la pedagógica para dejar de dictar su curso solo y trabajar cooperativamente con otros para diseñar proyectos contextualizados que sean significativos y que enganchen a los estudiantes en situaciones reales. Sí, y eso lo Ahí debe está la decidir el clave. maestro, eso lo debe decidir el maestro, ¿no? Claro, es que por eso decía que el rol del docente de alguna manera ha cambiado. Yo creo que nosotros no podemos perder la dimensión humana del ejercicio educativo. Sí, es el ser humano el que usa la tecnología, no puede permitir que la tecnología lo use. Es el ser humano el que le da un sentido, el que le da un propósito a la tecnología, pero definitivamente la tecnología también nos está impactando a nosotros. Sí, yo estoy de acuerdo en que necesitamos también generar algunos valores, si los llamamos así, o algunas actitudes o aproximaciones de los estudiantes que les permita saber tomar distancia de la tecnología, porque entiendo que la tecnología no puede abarcarlo todo, porque correríamos el riesgo de perder realmente lo que nos caracteriza. Entonces yo creo, y por eso ahora que hablaba Lea de las competencias, me gustó mucho la última que planteó, la del bienestar digital, porque ahí es donde se aprende a generar esa distancia con ella, porque también usar la tecnología implica algunas veces distanciarse de ella. Claro, por supuesto. La dieta Precisamente, digital así necesaria, sobre todo en la primera infancia, ¿no? Y ahí ya los estudios de los que comentaban se sabe que en la primera infancia el exceso de, por ejemplo, de una sobrecarga dopaminoenergética es nociva para los pequeños. Y lo que necesitan los pequeños es explorar, moverse. Por ejemplo, yo trabajo con niños, formando maestros de niños pequeños y también de adultos, pero trabajo en talleres con niños pequeños que durante la pandemia se le han pasado acá y no han desarrollado una fuerza en su cintura escapular, y a la hora que tienen 6, 7 años y que están en la edad justamente de toda la grafía, no tienen la fuerza para hacerlo. Entonces estamos trabajando, por ejemplo, haciendo trenzas, cargando, jugando Claro, con sogas, movimiento al aire libre, porque necesitas balancear. O sea, las competencias digitales requieren de un tema de maduración, ¿no? Como decía Wallón, maduración precede al desarrollo, ¿sí? Y necesitamos fortalecer competencias físicas, competencias socioemocionales,
Y para poder ¿Qué, explicar las qué- cosas, qué- qué dejas de hacer por estar haciendo tecnología? Y sobre todo en los niños. ¿Qué dejas de hacer? Si exacto. dejas de correr, si dejas de leer, si dejas de compartir, si dejas de jugar, etcétera, etcétera. No es no usar la tecnología, sino hacerlo en un balance, ¿no? Correcto. Y creo Ese que es el punto, ¿no? nos estamos acostumbrando, habituando muchísimo me imagino que en México, en Colombia y en Perú quizá también habéis visto esta escena, la familia que está almorzando o cenando en un restaurante y está el chiquillo en stand-by, está desconectado viendo una pantalla. Eh, Precisamente, que aprovecho que vuelves a sacar ese término y nos han dejado un comentario. Uno de los asistentes, Ana, nos dice que menciona estos dos términos, bienestar digital y dieta tecnológica, y nos dice, bueno, porque son muy interesantes, que le gustaría saber un poco más. Y se habla de dieta alimentaria y la necesidad de que los estudiantes aprendan a alimentarse bien, que muy interesante incorporar las llamadas dietas tecnológicas y, y- y que piensa que esa dieta alimentaria del cuerpo se alimenta el cerebro y el alma y que si eh, dejar de usar el dispositivo tecnológico, intercalarlo con otras experiencias como leer un libro pasando las páginas físicas. Al cerebro le gusta, yo creo que al cerebro le gusta la dopamina. Le gusta la dopamina y es su ingrediente Sí, favorito. Y creo Sabrá. que una vez También la habrá otras serotonina. cosas. pero Y la oxitocina. necesita de oxitocina, que es la Y hormona va que a ser te da el sí, sí. contacto, que te da el Ujú. vínculo, que te da el apego, que te da la empatía, porque Somos si un no, cóctel de dopamina es químicos, simplemente en realidad. recibir, solo es un Somos un cóctel, cóctel de Sí, químicos. es un Hay muchos cóctel, ingredientes que nos tenemos el hace... combinado. Demasiada dopamina, dopamina nos hace Pero ahí está, conquistadores exactamente. infinitos, ¿no? Y no disfrutamos las cosas. Ahí es donde quería Demasiada. llegar, Eduardo. Sí, Que y ahí, realmente el exceso de dopamina nos hace no disfrutar de las Es cosas lo y que quizás tenemos. necesitamos más autocontrol, más claro. pausarnos. es el tema de Y la autorregulación, ¿no? Que dice ahí, o exactamente. sea, ¿cuáles son las ventajas? Permitir, ¿no? Y mejorar el aprendizaje autónomo. Sí, Ujú. pero permitir el aprendizaje autónomo requiere autogestión. Quizás muchos de los que estamos acá presentes nos hemos metido en pandemia, ay, voy a llevar un curso, ¿no? Me matriculo en el curso de inglés, me matriculo en tal cosa online, que lo puedo hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. A ver, fíjense si nos hemos, ¿no? hecho en serio la tarea y podemos tener esas habilidades de autorregulación. No es fácil. No es fácil y creo que es una de las tareas, uno de los grandes aprendizajes que hay que tener desde pequeños, que hay que sostener a lo largo de la vida, que tiene que ver también con el desarrollo de nuestras, ¿cómo se llama? demasi- Funciones cognitivas, ¿no? Demasiada autorregulación limita la creatividad. También. No, pero no es autorregulación de rigidez. La autorregulación, la autogestión tiene que ver con Pero, ser libre de tomar tus decisiones. Una persona que es libre, que es consciente y que puede expresarlo. Y creo que al contrario, no impide la creatividad, sino da libertad. Bueno, La quién autonomía sabe. da libertad. pero miren que a mí tal vez lo que más me preocupa del uso de la tecnología en el aula pasa por lo socioemocional. Uno Claro. de los elementos importantes del estudio es mostrarnos que necesitábamos como una educación integral. Y juntando lo que decía ahorita Lea y lo que decía Eduardo, yo quisiera recordar que ese es un elemento básico. Claro, necesitamos la tecnología, necesitamos las pantallas, necesitamos los aparatos, tenemos más información, tenemos inmediatez, tenemos redes, tenemos posibilidades de conexión, pero ojo, necesitamos relacionarnos. Y a mí me preocupa mucho lo que pudiéramos llamar educación emocional. A mí me preocupa mucho el desarrollo de las habilidades socioemocionales, porque entonces encontramos a unos estudiantes veloces con el celular, veloces con la tablet, que pueden encontrarlo todo. Mis sobrinos a mí me ayudan a encontrar todo, decir todo. Yo a veces no encuentro un dato y le pido, pero están ensimismados, pero no saben establecer límites, pero no son capaces de debatir con otro, pero no, es decir, una cantidad de cosas y yo creo que eso vale la pena tenerlo presente porque es de los límites pedagógicos y aún éticos que debiéramos tener presentes.
Efectivamente, y no sé, por ejemplo, hablando de los efectos que ha tenido la pandemia, por ejemplo, este estudio, en el caso de Perú, se ha hecho cuando todavía estábamos en un retorno, semi-retorno. Recién yo, por ejemplo, he conocido los rostros de mis estudiantes en directo en octubre del año pasado. Hemos estado más de 2 años y medio encerrados, o sea, los efectos a nivel socioemocional han sido devastadores en los estudiantes, devastadores. Una encuesta nacional en Perú, en escuelas públicas, reveló que 2 de cada 10 estudiantes sentían o autopercibían que eran capaces de enfrentar con resiliencia situaciones adversas. Solo 2, y los demás o sea, realmente mostraban que se hundían, y de hecho las tasas de depresión, ¿sí? Autorreportada y diagnosticada se han elevado muchísimo entre no solamente adolescentes, también niños y adultos. Entonces, este año, por ejemplo, en Perú comenzamos clase la próxima semana, y en el sector privado y en el sector público en 2 semanas. Y es una oportunidad de volver a empezar llegando a verse. El año pasado los niños no se han visto la cara, no se podían tocar, no podían jugarse. Entonces, casi 3 años de ese ejercicio de cero oxitocina tienen consecuencias negativas, y hay que trabajarlas en primer lugar, ¿no? Sobre todo si tampoco hubo oxitocina en el hogar, ¿no? Realmente uno de los retos al que nos enfrentamos los docentes, la mayoría, todos los docentes, es precisamente a mantener activa esa motivación, que la motivación es el motor del aprendizaje. Y uno de los datos que aportaba este estudio era que a los docentes, o sea, que consideran que el uso de la tecnología sí que puede resultar motivador. Sin embargo, sí que hay un comentario que nos han dejado uno de los participantes, Irma, nos dice que un buen docente lo es con y sin tecnología. A mí esa aportación me ha encantado. Me ha encantado que realmente un docente pueda tener a los chavales motivados con y sin tecnología, y que consigan que los chiquillos aprendan. En definitiva, lo que se ha estado comentando aquí en varias ocasiones ya, ¿no? Que realmente la tecnología es un instrumento más que podemos utilizar bien o mal. Y si lo utilizamos mal, los resultados son desastrosos. Bien dicho, Javier, y bien dicho, Irma. Quiero retomar algunas cosas que ha dicho Eduardo sobre este foco de lo pedagógico del docente y cómo puede aprovechar esta motivación que puede ofrecer ciertos recursos tecnológicos para hacer algo que es importante en educación: la diversificación, atender las necesidades y las diferencias. Y creo que ahí hay una oportunidad para hacer una educación más inclusiva, tener recursos que permitan a cada uno progresar a su propio ritmo, ¿sí? Como recursos gamificados, software adaptativo y todas las estadísticas que nos permiten saber cómo va cada estudiante, qué necesita, dónde dar la ayuda, dónde dejar que vayan solos, cómo poder hacer que el docente tenga a la mano esta información y la pueda utilizar de manera más estratégica para reorientar trayectorias de aprendizaje. Creo que es ahí donde va el futuro de un educador que trabaje en una educación más inclusiva, que cierre brechas, que atienda la diversidad, porque todos somos diversos, ¿no? En España, por ejemplo, he ido a visitar muchas aulas, o sea, hay 15 nacionalidades distintas en un aula. ¿Cómo trabajas con eso, ¿no? Con los más pequeños. En nuestros países que ya son diversos, multilingües, etcétera, ¿cómo atiendes esa diversidad? Creo que ahí donde deberíamos ponerle foco y creatividad, ¿no? Para cerrar esas brechas con una educación de calidad. Es que en definitiva la tecnología nos da la oportunidad de individualizar y personalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde el punto de vista de aprendizaje digital, sí, ¿no? Pero no desde el punto de vista del aprendizaje pedagógico. Desde el aprendizaje individualizado pedagógico es diferente al aprendizaje individualizado de los ordenadores o de las computadoras, que está basado en el Machine Learning y en el aprendizaje profundo del Machine Learning, que creo que era a lo que te estabas refiriendo, Javier. Pero al mismo tiempo, conociendo tu trayectoria, sé que a lo que te refieres son a estas teorías de aprendizaje profundo pedagógico, donde el maestro se adapta
al contexto y a las condiciones del estudiante. No es la máquina en el machine learning, ¿no?, que se adapta con unos ejercicios de interacción de pantalla a niño, sino que es el maestro de humano a humano que se adapta en esta conexión, en esta interacción personal a las condiciones de aprendizaje de cada uno de nuestros pequeños en aulas cada día más difíciles, ¿no? Por lo mismo que mencionaban Lea y Alberto, ¿no? Sí, bueno, iba un poco en la línea también del diseño universal de aprendizaje, que está ahora muy en auge y que precisamente la tecnología pues nos brinda esa oportunidad de, independientemente de las preferencias o los intereses de cada alumno, pues poderlo atender y ofreciendo esa diversidad gracias a la tecnología. Y Lea, eras tú precisamente la que mencionaba hacía alusión a la infraestructura, al acceso a los dispositivos y precisamente el bloque que viene ahora, que habla sobre digitalización de los centros educativos, el primer dato que nos ofrece el estudio es qué se hace con la tecnología realmente. Que cuando un docente tiene acceso a esa tecnología, ¿qué es lo que hacemos? Vemos un porcentaje, a mi parecer, alto, en el que se usa contenido de editoriales y otro porcentaje muy alto en contenido que se extraen de Internet. Luego de creación propia también hay un buen porcentaje, pero me gustaría que me Yo creo dieseis que vuestra ahí opinión sobre estos usos. creo que hay que interpretar esa data dependiendo del contexto. Por ejemplo, Sí. lo que puedo contarte de Perú, sobre todo en los centros de educación básica, o sea, la inicial, primaria, se pueden utilizar contenidos editoriales que han migrado. La industria editorial dejó de ser la industria que vende textos a la industria que da toda una serie de objetos de aprendizaje en una plataforma que puedes personalizar con una plataforma adaptativa, ¿no?, que le permite al docente hacer diagnósticos, poder personalizar trayectorias, hacer un mapeo, un seguimiento. Ahora, ¿esos son los únicos contenidos sobre los cuales debería basar las trayectorias? No. La idea es que puedan complementarse, si que trabajan por proyectos, con recursos de calidad para hacer indagación, ¿no?, o crear contenidos propios adaptados. En la educación superior ya es un mix distinto, porque no solamente son contenidos editoriales, sino fondos editoriales, es otra temática, ¿no? Hay enciclopedias más especializadas y hay buena parte de docentes, yo creo que también se han subido al tema de hacer sus propios contenidos con todos estos software que te permiten, ¿no?, gamificar, etcétera. Hay como un endulzamiento de eso, ¿no? Y otro, creo que también hay muchos contenidos en Internet y, de buena calidad. Insisto, para poder aprovechar toda esta oferta de contenidos hay que desarrollar competencias de alfabetización digital en los docentes, alfabetización informacional, ¿no? Y competencias para curar contenidos, para poder saber cómo los aprovecho, dónde y por qué. No es lo mismo en la educación básica, no es lo mismo en la educación superior, universitaria o técnica. Entonces, creo que deberíamos también hacer esta diversificación de especialidades al momento de hablar de los recursos educativos, ¿no? Y apostaría finalmente que sobre todo en la educación primaria habría que apostar por recursos educativos digitales abiertos, ¿no?, que permitan universalizar el acceso a estos de calidad y dejar un legado. Creo, cuando yo veía el dato, sobre todo en Colombia, que es el contexto mío, yo pensaba en lo que dijo al principio Eduardo. A mí por eso el dato todavía no me parece que haya que dejarlo impactar tanto, porque es que la pandemia aceleró todo. Es que la pandemia impuso la educación online, para la cual, como bien decía Eduardo al inicio, no estábamos preparados. Creíamos que iba a ser en 10 años y resultó siendo, como él decía, en 10 días. Está apuntando de allá para allá. Y entonces eso es muy complejo. Entonces, claro, cuando tú no tienes tiempo, tú echas mano de lo que hay. Entonces, a mí no me extraña que los docentes, los profes, los maestros de Colombia hayan echado mano, en su mayoría, de contenido extraído del Internet. El dato en Colombia es el 39%.
¿verdad? Aunque es está muy equilibrado, el mayor es, yo decía, claro, es que no han tenido tiempo y de pronto Lea no han tenido ni la capacitación, como tú lo decías ahora, para poder hacer sus propios, adaptar sus propios materiales, generar sus propios elementos pedagógicos. A mí me parece que el dato es consecuencia de esa imposición que nos hizo la pandemia. Yo no sé si eso es bueno o malo, no lo sé, pero nos impuso que teníamos que estar en online y eso nos llevó a que había que echar mano de lo que había en ese momento y no me extraña que se haya conseguido más material de lo que está en el internet, que algunas veces tiene que ser curado. No, algunas veces no. Siempre tiene que ser curado y tiene que ser revisado con cierto criterio. Javier, no sé si me permitas decir algo en relación a esta diapositiva que tienes en pantalla. Sí, por supuesto que sí. Yo tengo algo en mente por la parte que me toca, pero me gustaría escucharte. Cuéntame. Sí, que yo creo que si esta misma gráfica la viéramos dentro de unos 3 o 4 o 5 años, se va a cargar mucho más hacia los lados de contenidos extraídos en Internet y de creación propia con la llegada de los buscadores inteligentes, ¿no? Con estos buscadores de inteligencia artificial como el ChatGPT y el Bing y estos 3 grandes competidores, sobre todo Microsoft y Google, y seguramente Face estará buscando algo por este lado. No es algo extraordinariamente novedoso. Lo que está sucediendo es que ahora vamos a tener una especie de Google muy inteligente, ¿no? Que nos va a entregar la información mucho más masticada, ¿no? Por supuesto que todavía vamos a necesitar la intermediación del maestro, porque van a llegar respuestas no certeras, sobre todo de eventos muy actuales, pero ahora el maestro va a poder obtener mejores respuestas en general con un nuevo ChatGPT o de inteligencia artificial o los nuevos de tanto de Microsoft como de Google en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Y esto implica para el maestro bien formado, para el maestro de competencias no solo digitales, sino también competencias de sus propios contenidos, ¿no? Que sepan su materia. Yo sé que es muy importante aprender, pero también es muy importante conocer la materia para enseñar, ¿no? No nos debemos olvidar de esa parte. Yo creo que va a ser una gran oportunidad para que los maestros de todos los niveles, no solo del nivel universitario, empiecen a generar los materiales, los libros de texto. Yo creo que estamos viendo los últimos días de los libros de texto tales como los conocemos, ¿no? Vienen cambios bastante interesantes, ¿no? Yo es que soy un amante de los libros, desde luego. A mí me encanta, de hecho sigo leyendo libros en papel. Le di la oportunidad al ebook, pero no salió bien esa relación. y sigo, me encantan los libros en papel. Me acabo de leer una trilogía de, en fin, un autor polémico, pero muy bueno a mi parecer. Y sigo leyendo en papel, haciendo anotaciones, y creo que la parte física es importante, la parte digital también, y por la parte que me toca, bueno, colaboro con una editorial y sé cómo, o sea, soy consciente del esfuerzo que están haciendo las editoriales ahora para generar ese contenido. Entonces, el contenido editorial hace algún tiempo asumió se le atribuye unas connotaciones negativas, ¿no? Es que trabaja con editorial, pero es que ese proyecto editorial está diseñado por docentes. Muchos de esos proyectos editoriales tienen detrás un gran diseño pedagógico que no se puede evaluar o valorar o emitir un juicio a la ligera. Entonces, el hecho de que un docente use un contenido editorial no quiere decir mucho, no quiere decir, no aporta mucha información sobre la calidad del trabajo de ese docente. Y luego los contenidos extraídos de Internet, y respecto a los contenidos de creación propia, también se difumina un poquito esos límites, en el sentido de que, oye, contenido extraído de Internet, sí, ¿quién ha diseñado ese contenido? Que probablemente haya sido otro profe, porque hay grandes comunidades de docentes que comparten sus propios recursos en Internet. Vosotros lo habéis podido ver, Lea también es blogger, o sea que realmente
realmente todo el contenido que los docentes crean y comparten, si lo usa otro docente, no solo es maravilloso, sino que, oye, algo que me ha funcionado con mis alumnos, lo comparto contigo y ha tenido un poder de transformación y ha mejorado el proceso de enseñanza con mis alumnos, también está mejorando tu proceso de enseñanza con tus alumnos en otra parte del mundo. Entonces, el Y lo que dice alcance... Javier, me parece súper importante este tema que tú dices de poder reusar contenido de calidad hecho por otra persona que es un colega, que es un profesor, que es reconocido, y para eso hay que tener algo que, por ejemplo, decía ahí Jonathan, oye, ¿cómo es eso un uso honrado de los contenidos? Los docentes no hacen plagio. Yo creo que ahí tenemos que revisar las prácticas, y dentro de la competencia digital docente hay un área que es justamente la elaboración de recursos educativos digitales, que pasa por saber cómo hacer contenidos de diferentes formatos para diferentes propósitos, etcétera, pero también sobre cómo trabajar el tema ético. Creo que sería una oportunidad genial desde los contenidos para trabajar en la ética de poder nombrar quién hizo, qué cosa hizo, cómo publicar, cómo manejar diferentes licencias de autoría. Yo cuando hablaba de este tema hablaba de la oportunidad de trabajar desde el movimiento de recursos educativos abiertos, promovidos por la UNESCO, ¿no? Donde dan ciertos estándares de calidad, de reutilización, y se trabaja con licencias abiertas como Creative Commons, que no es una licencia gratuita, es una licencia donde el autor puede predeterminar cuáles son los usos que da para compartir y respetar la publicación de su obra. Entonces creo que tenemos que tener una conciencia de que el conocimiento crece cuando se comparte, pero hay formas de compartirlos que tienen que ser éticas, ¿no? Y tenemos que promover eso, tanto entre los que crean como los que usan y los que reutilizan. Estamos en una cultura del remix, ¿no? Y de hecho, en esa cultura del remix nacen las licencias abiertas en la programación, en la música, etc. Entonces creo que tenemos que estar muy pendientes de este tema ético, tanto para el uso de los buscadores, que lo mencionaba, ¿no, Eduardo? O sea, a repensar cómo aprovechar esa tecnología para poder valorizar las prácticas más humanas y sacarles provecho a eso. ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que necesitamos? ¿Cómo el humano puede ser más inteligente, finalmente, y más humano? Pues se nos pone la cosa un poco cuesta arriba, Lea, sobre todo con la aparición de la inteligencia artificial que Pero hay ya... que lidiar con eso, hay que lidiar con eso. ¿Qué hacemos con eso? Que yo me imagino que en el estudio, en el octavo estudio que haga Blink Learning, aparecerá en algún momento la inteligencia artificial y el impacto que está teniendo. Pues realmente yo lo veía venir y ya estaba, yo ya le enseñé a mis alumnos algunos vídeos del robot Sofía, ¿no? Ese alumno que aprende de la persona con la que está hablando, imita esas expresiones faciales y esa exposición que hicieron de un asistente virtual que pedía cita en una peluquería y la persona que atendía ni siquiera sabía que estaba hablando con una máquina. ¿Sabes? ¿Hasta qué punto va a llegar esto y qué impacto va a tener sobre la educación? Eso es algo que va a merecer mucho la pena valorar para prepararnos para lo que nos viene. Los Ya distritos. desde luego mandar un estudio monográfico a un alumno con este tipo de aplicaciones nos lo va a poner muy difícil a la hora de evaluarlo. Por lo La pronto antipatía nos salta, ¿eh? por lo pronto nos está poniendo en crisis, nos está haciendo pensar. Los distritos escolares de Nueva York y de Los Ángeles, de los más grandes, Nueva York es el más grande de Estados Unidos, acaban de prohibir en enero y de limitar el uso del chat GPT, ¿no? Precisamente porque hay una duda, ¿no? de qué tanto estos buscadores en realidad están siendo utilizados para hacer superficial el conocimiento o para invitar a los alumnos a engañar en sus proyectos y en sus trabajos, ¿no? Entonces estamos en una época de cambio, ¿no? Sí. Yo me quedo desde luego con esa dieta tecnológica y con esos buenos hábitos, ¿no? Se trabajan los buenos hábitos en el cole, hábitos Yo saludables. quisiera que esa dieta funcione también para otras cosas. Para todo. Y por este tiempo más, te lo aseguro. Sí.
Pero bueno, hay muchos desafíos, pero yo creo que una reflexión así final es que hay que agradecer que se hagan estos estudios y que los profesores tengan la oportunidad de participar y empezar de repente, un próximo estudio, hilar más fino de repente por niveles para poder entender cómo atender las necesidades de cada Claro. nivel, tal vez, ¿no? Y creo que hay muchos desafíos, pero la data es importante para procesarlo, ¿no? Oye, ¿sabes qué me hizo feliz del estudio? Así como tuve todo un corto de dopamina, oxitocina y todas estas. El encontrarme con que el ejercicio docente forma parte del propósito trascendental de las personas. Eso me emocionó. En Colombia el 88% de lo que vi, sentía que ser docente lo motivaba, lo realizaba y le ayudaba en su realización personal. Eso me parece genial. Y es más, decían la palabra que lo entendían como una vocación. Eso me emociona, porque es la única manera de ser docente. Es decir, si alguno de los que nos está viendo cree que existe otro camino, mire, le adelanto, le hago de spoiler, va a fracasar. El único camino para ser docente es que uno se muera por ganas de hacer eso, que tenga unas ganas intensas de hacerlo y de vivirlo, que no sé, no lo comparé, pero en el caso de Colombia estaba en el 88% y eso me parecía maravilloso, porque aquí en Colombia problemas de inequidad, problemas de bajos sueldos, problemas de mucho trabajo, es decir, ser docente aquí casi que es una profesión peligro. Es decir, no es fácil. Entonces, cuando me encuentro gente motivada y feliz de serlo, digo, bien, están donde es. Además, el docente es docente 24/7. O sea, es docente todo el rato. No es un trabajo que diga, bueno, entro por la mañana, salgo a mediodía y se acabó. Está siempre esa máquina en la cabeza del profe dando vueltas de qué voy a hacer mañana, pasado y la semana que viene para tener a los niños enganchados al proyecto que les propongo. Y es cierto, hay una frase que escuché varias veces en algunas de las clases en la universidad que le pregunta, oye, ¿tú por qué quieres ser maestro? Y te dice, bueno, es que me gustan los niños. Vale. Eso es como si el que decide ser médico es porque le gustan los enfermos, o el que decide ser arquitecto porque le gustan los ladrillos. Perdona. A ver, esa respuesta es muy común, ¿eh? El que quiere ser maestro es porque le tiene que gustar educar. Está Sí. bien que Ahora, trates bien a los niños, sea cercano. Javier, yo he recibido esa respuesta de médico en la formación de docentes, formación inicial de docentes, y les pregunto el primer día de clase, ¿por qué estás acá, no? Porque me gustan los niños. Y digo, bueno, si te gustan los No, niños, venga uno, ya. o vas a tenerlos o te dedicas a otra cosa. Acá no te tienen que gustar los niños, te tienen que gustar acompañar el desarrollo de las personas, ¿no? Puedo ser muy Exactamente. dura y muy satírica con esto, pero es verdad, o sea, la educación te tiene que apasionar el desarrollo de las personas, ¿no? Y encontrar estas estrategias para poder hacerlo, con tecnologías, sin tecnología. Estamos ahí porque nos gusta acompañar al ser humano en su proceso de ser mejor ser humano. Y es un trabajo duro, ¿eh? La respuesta soy igual. ¿Sabes lo que pasa? Que además se da una imagen de la labor docente, se da una imagen de este trabajo como si fuera muy bonito. Y oye, tiene lados muy, muy feos, muy duros. Y los docentes vivimos experiencias que nos la cargamos a la mochila y creo que nos acompañan el resto de nuestra carrera y de nuestra vida, diría yo. Yo he vivido cosas que me van a acompañar para siempre, cosas duras. Hay cosas bonitas. Oye, que no, que no es Pero como en toda profesión, ¿no? como en toda profesión, porque Alentemos en el una momento que trabajas con profesionalización. personas y que trabajas con niños, tienes que estar expuesto a vivir cosas que son difíciles de gestionar. Pero bueno, retomamos un poco y volvemos al uso de las tecnologías en clase y en el proceso de enseñanza y en qué tipo de contenido y materiales utilizamos. Antes de pasar a este dato, sí que me gustaría aportar el comentario de Aurora, que a mí me ha parecido interesante y no sé qué le podríais aportar a vosotros. Aurora nos dice que si le podríamos recomendar buenas prácticas del uso de las tecnologías en nivel preescolar y primaria. Yo tengo mi respuesta en la cabeza ya, pero primero os paso la palabra.
Cuéntame, Alberto, ¿tú qué opinas sobre el uso de la tecnología? ¿Qué le podrías recomendar a Aurora como buenas prácticas para usar la tecnología en preescolar y en primaria? Es que ahí se me va a salir, ahí se me va a salir lo conservador. Es que yo creo que en preescolar todavía no. Pues que entonces la misma respuesta que la mía. Es que Sí, yo creo que siempre, en preescolar todavía no. Es decir, si tú Preescolar me y primaria preguntas es a para mí, jugar, es para yo los moverse, mantendría, sí, todavía los dejaría hacer. Y los sí, sí. dejaría hacer en la experiencia humana de eso. Ya llegará el momento Exactamente. en el que van a tener pantallas hasta en, tú sabes. sí, sí, sí. Pero yo creo que en Sí. preescolar, no sé, perdónenme, es posible que sea un Yo estoy dinosaurio, Salvo, yo pero creo que no, absolutamente de salvo para acuerdo. no lo ciertos dejaría. usos, salvo ciertas aplicaciones para ciertos usos de ayuda. Por ejemplo, hay aplicaciones muy lindas que no tienen todos estos destellos, por ejemplo, para pictogramas, para niños que necesitan este tipo de ayudas para poder organizar cosas. O sea, ciertas apps están diseñadas para eso, en la música y algunas otras cosas, pero yo limitaría al máximo como bien dice Alberto, sí. Pues Aurora, estamos en un momento de tocarlo todo, de llevárselo todo a la boca, además cosas que dices tú, ¡ay, qué asco! No, sí, se meten todo en la boca y lo tocan todo, corren, juegan y quizás sea momento de más movimiento, de más Hace, actividad física y menos pantalla, en mi opinión también. hace unos 5 o 6 años la Asociación de Pediatras de Estados Unidos recomendaba para los niños entre 0 y 2 años de edad cero tecnología en términos de pantalla. Ujú. Ahora ya no lo dicen así. Lo que dicen ahora es si se debe usar muy poco y siempre cover, o sea, Sí. con un adulto que esté ahí eh, eh, coviendo o co-utilizando esa tecnología. Yo me voy por el lado de un uso mínimo de la tecnología entre menor edad. Y obviamente pues va aumentando Progresivo. con la edad. Pero sí que Y es la cierto que ciencia, quizá estamos confundiendo el uso de tecnología como sinónimo de uso de pantalla. Y sí que es cierto, se me viene a la cabeza de esos materiales para trabajar el pensamiento computacional y la programación con los pequeños. Y es algo muy manipulativo, que se trabaja con tapetes, se trabaja quizá eso sí que se podría, o quizá para dar una respuesta a Aurora sobre el uso de tecnología, iría orientado en ese sentido de que sea lo más manipulativo posible y que no se utilice o que no se entienda como sinónimo de uso de pantallas. Es decir, podría utilizar... y que no se les deje solos. no, por supuesto, Exacto. por supuesto. Sí, 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 es como a nadie se le Solitos ocurre. ya, que solitos a los universitarios. En fin, el, el- desde luego el uso de algunos dispositivos en menores sí que podría, yo al menos lo entiendo así, que podría ser muy perjudicial y a edades tempranas lo veo perjudicial sobre todo por esa hiperestimulación y cómo podría afectar a la atención e incluso a la memoria, a la retentiva, a la memoria a No, corto es plazo. claro y Puede creo tener un que esto impacto es un negativo. trabajo, Javier, lo que dices es clarísimo y hay que Sí. hacer un trabajo en las escuelas de mediación parental, de ayudar a los padres a poder establecer estos límites, ¿no? Razonables de acuerdo a cada edad, porque estos van a ir creciendo, ¿sí? Con respeto, pero con firmeza, y hay que hacerlo, porque si no la salud emocional de nuestros niños, niñas, va a estar en riesgo, ¿no? ¿no? Todos los circuitos de gratificación del placer, por ejemplo, no van a tener cero regulación para postergar la satisfacción o para desarrollar empatía, ¿no? Para poder aburrirse. Creo que algo que tenemos que dar es tiempo para que los niños y niñas se aburran, Mm. porque es en este espacio donde no hacer nada es donde surgen las ideas, innovación, o sea, tenemos que aprender a aburrirnos un poquito más y desconectarnos. Pues justo Lea, eso que dice va muy en la línea de lo que comentaba Alberto, de esa que no quiere que en la escuela de una situación artificial en la que se aprenda, sino que tenga esa conexión con la realidad. Y el doctor Álvaro Bilbao también dice que tenemos que dar la oportunidad
a los niños de que, bueno, pues que se aburran, porque eso supone un reto, oye, supone un problema, te aburres, bueno, ¿y cómo lo resuelvo? Y activa ese proceso creativo para buscar una solución. Por Entonces sí eso que que creo que parte de todo este estudio, de repente el próximo estudio hay que trabajar con padres también, padres y madres de familia, los cuidadores, los hogares, porque es ahí donde se aprende eso, ¿no? O sea, si los padres están ansiosos, encima de los niños, que no se aburre, que la pase bien, que no llore, no. O sea, me creo que aburrí. hay que también generar estos espacios de desarrollo de vínculos, de desarrollo de juegos, y creo que es desde el hogar donde hay que trabajarlo, y la escuela contribuye y es un socio y un aliado del hogar, pero estas prácticas hay que desarrollarlas en conjunto, no se puede delegar a la escuela, a la universidad, el desarrollo de competencias digitales. Parte de pautas claras desde el lugar, desde los hogares, no voy a hablar de familias, porque desde los hogares donde vivimos, y en ese sentido creo que también hay competencias digitales que debemos desarrollar desde los cuidadores, ¿no? Que realmente la familia es el agente educador primario. Nosotros colaboramos, intentamos ir en la misma dirección, deberíamos de ir familia y escuela en la misma dirección, porque de hecho, si vamos en direcciones opuestas es absolutamente contraproducente. Entonces, bueno, sí que estoy totalmente de acuerdo que quizá en estos estudios, que sé que los compañeros de Blink Learning están por ahí escuchándonos, estaría bien incluir también esos datos que hagan referencia a la familia. Respecto a los contenidos digitales que se están usando en clase, os quería presentar estos datos. Fíjense que sí, que seguimos en el mismo bloque, en la misma línea de digitalización de centros educativos. Y aquí vemos que el dato en esos docentes que no utilizan ningún contenido digital es muy bajo en todos los países, es muy bajo. Yo veo un contenido, o sea, un indicador, un porcentaje muy bajo. Eh, ¿Entendéis esto como algo positivo o negativo? ¿Qué os parece que este dato que nos dice no utilizo ningún contenido digital no pase de ese 4%? ¿Qué opinas tú, Lea? Cuéntame, porque además el resto de porcentaje está bastante equilibrado. Yo soy de la opinión de que en el equilibrio está la virtud, pero bueno, empiezo por ti, Lea. ¿Qué te parece que Va se a haya ido depender. reduciendo ese porcentaje de profes que no Sí, yo utilizan creo ningún que va a contenido? depender del entorno. Mm, Yo creo que va a depender del entorno del nivel, ¿no? O sea, por ejemplo, en los niveles en educación básica, en la primaria, definitivamente tendría que haber un balance entre el material concreto, por la edad en la que están los niños, niñas, ¿no? Que están en una etapa justamente de operaciones concretas, pero también ir utilizando material digital adaptado a sus necesidades, con mucha posibilidad de manipulación, de creación, de búsqueda de información, de lectura, de poder tener elementos audiovisuales que ayudan a la comprensión del contenido. Eso es muy rico, ¿no? Y conforme vamos avanzando en otras etapas formativas, el material inclusive puede estar totalmente digital. Hay formaciones, por ejemplo, la estudiantes de informática, que está todo digitalizado y que no es tan necesario un material concreto. Sin embargo, en la dinamización de ciertas prácticas pedagógicas, en la utilización de ciertas didácticas, sí es importante tener material concreto, lápiz, papel, jugar con cosas, papelotes, exposición, sí es importante en los procesos de co-creación. Por eso que no creo que la respuesta sea única, sino va a depender de los niveles educativos donde nos insertemos, ¿no? Y vuelvo a insistir, maduración precede desarrollo, ¿no? mm. Tenemos que elegir los tipos de formatos y contenidos que sean los más adecuados, respetuosos, ¿no? De la edad en la que están nuestros estudiantes. ¿Sabes qué pensé cuando vi el 4% en Colombia, donde dice no utilizo ningún contenido digital? Pensé en la desigualdad. Pensé en que, por ejemplo, si tú vas a la Colombia profunda, si tú vas a la Colombia de la Amazonía, de la Orinoquía, del Pacífico, va a ser muy difícil conectividad, va a ser muy difícil la infraestructura. Entonces, cuando leí el estudio, pensé que ese 4% podría estar reflejando esa situación, porque creo que en los sectores urbanos, o la educación privada, por ejemplo, no creo que hoy pueda alguien decir que no tiene contenido digital.
a mí se me vino a la mente también las escuelas rurales. Claro, Escuelas sin duda. También. sí, colegios muy pequeñitos, como pocos niños incluso, que son grupo heterogéneo, o sea, que hay niños de diferentes edades y cómo se trabaja. Entonces, o quizá esa situación en la que trabaja un docente con un grupo tan heterogéneo pueda aportar una riqueza que seguramente en esos grupos de alumnos con recursos digitales y tal, pues se estén perdiendo, ¿sabes? El contacto directo con la naturaleza y con... En fin, pero en definitiva sí que es un indicador clarísimo de que la escuela está cambiando radicalmente. Hay un dato que precisamente casa mucho con esto que comentabais antes sobre esa transformación vertiginosa y forzosa a la que se enfrentan los docentes en pleno tiempo de pandemia y que dice mucho de la capacidad de adaptación de los docentes. Fíjense que cuando se pregunta, oye, ¿cómo has aprendido a utilizar estas herramientas, ¿no? para trabajar con tus alumnos a distancia ahora de forma no presencial? La mayoría, o sea, el porcentaje más alto en primer lugar está por iniciativa propia. O sea, hay una necesidad y no espero a que venga una empresa de fuera a formarme, venga a mi cole. No. Yo me busco mis cursos, mis webinars, tutoriales por internet y si no me queda claro, pues me busco un ayudante, ¿no? En el segundo puesto está que ya sabía utilizar esas herramientas, que es lo que nos da el dato de que ya el docente que ya utilizaba herramientas digitales quizá tuvo menos problema para adaptarse en tiempos de pandemia y para seguir dando clases. Pero lo que más me llama la atención es que en primer lugar está la iniciativa propia. Tengo una necesidad y yo me busco mi solución. No sé vosotros, pero a mí me dice muchísimo y muy bueno de la profesión docente este dato de cómo abordar un momento de crisis. ¿Podrías regresar a la diapositiva anterior, Javier? Sí, hombre, Tengo un comentario que hacer, nada más rápido. un momentito. ¿Dónde estaba el uso de... Sí, Sí, un segundo, me estoy aquí peleando ahora mismo con... Dios mío. no te preocupes. Lo que quería yo señalar es que realmente el mundo está en las respuestas intermedias, no en los extremos. Sí. Vamos a ver. Sí, pero no te... Era la anterior, No, a esta, una antes que esta. La dos. esta, Sí. Sí. esta. Yo creo que el mundo está aquí, Sí. ¿no? Estos son los extremos, pero yo creo que va a ser una combinación de recursos digitales y recursos físicos. Mm. Y el maestro sabe cuándo utilizar el digital y cuándo utilizar el físico. Y hay para algunas cosas que el digital es mejor, ¿no? Y hay otras cosas que el físico es mejor. Y yo creo que lo que vamos a ver por lo pronto en los próximos 10 años, ya después dependerán de otras cosas tecnológicas o de otros avances, vamos a ver una combinación en este territorio. Y siempre habrá los extremos, digamos, ¿no? Yo no creo que todo se vaya a lo digital. Yo creo que las empresas digitales van a promover esto, pero yo creo que la realidad va a estar acá. Yo desde luego entiendo esto como... Acá lo que quiero decir, no sé si se vea, pero en las respuestas de Sí, absolutamente. materiales mixtos, ¿no? Digital y físico. Sí, yo Entiendo creo esto que como... ahí hay una profesora que decía algo de la cultura del mash, ¿no? O sea, del Sí. mix. Y creo que vamos a tener que ir encontrando y regulando esos balances, ¿no? En la línea de lo que dice Eduardo. Y creo que esto es una evidencia que estamos en pleno proceso de transformación digital de la educación, que creo que todavía incipiente en muchos países como el mío, por las deudas de infraestructura, pero creo que la oportunidad que nos brinda esta transición de una época, ¿no?, de emergencia sanitaria, donde hemos tenido que recurrir a las tecnologías mal que bien, bien que mal, no sé, nos ayuda a plantearnos el reto ahora de, bueno, ¿y ahora qué? Ya lo hemos utilizado intensivamente, creo que tenemos que aprovechar ahora para concentrarnos en desarrollar una visión de para qué la tecnología en la educación.
y una visión adecuada a cada nivel, ¿no? Y avanzar en una profesionalización del docente, en la revalorización de este rol de estratega como embajador de esta visión, de una visión no instrumental de las tecnologías, no es que voy a utilizar todas estas aplicaciones porque están ahí y tengo que utilizarlas, sino como estratega, como decía Gardo, que él sabe tomar las decisiones, ella saben tomar las decisiones, ellas saben tomar las decisiones, y hay que reforzar ese criterio pedagógico, ese criterio de contexto, esta lectura mucho más sistemática de lo que se necesita. Y yo quería compartir un poco esta reflexión final de mi parte, porque tengo clases en un momento, no son virtuales, así que me voy a tener que desplazar. Así que los voy a acompañar con la pantalla de repente apagada porque tengo que desplazarme. Ha sido Nada, Lea, sí. un Te gusto, así, Alberto, Eduardo, Javier, un gusto, los sigo así conectada, pero me voy a tener que apagar la cámara. Te Un agradezco abrazo. mucho Gracias, Lea. Gracias, la hemos aprendido de participación, ti. Lea. Te agradecemos. Gracias. Nada, solo quería comentar que efectivamente muchas veces este abanico de recursos y de herramientas, de posibilidades, se me asemeja cuando vamos a llevar el coche al taller y que hay muchísimas herramientas diferentes. Oye, el mecánico sabe perfectamente lo que tiene que usar para cada avería que tenga el coche, exactamente igual que el docente. Tiene muchísimos recursos en su cabeza, que es ese motor generador de situaciones de aprendizaje y sabe perfectamente qué tiene que hacer en clase. Entonces vamos cerrando, vamos a ver ahora una visión general de la educación y vemos que a nivel general, a nivel global, bueno, pues esta situación de pandemia que hemos vivido recientemente ha supuesto pues esa adaptación de todo lo que estábamos haciendo a las nuevas necesidades. Entonces, fíjense en estos porcentajes que vemos aquí, en los que vemos que se ha tenido en cuenta, oye, pues aspectos como mucho de lo que habéis comentado antes, ¿no? Ese desarrollo emocional, se ha hablado precisamente cuando más cuerpo ha tenido las nuevas tecnologías, más se ha hablado del estado emocional de los niños, de empatía, de valores. Y las ratios de las aulas, los niños que tenemos por clase, se han ido reduciendo un 36% también. Estos datos, bueno, pues son interesantes tenerlo en cuenta, tenerlo presente también. Y bueno, los principales, en este caso, el dato que quería aportar también es esos retos principales en la educación a nivel general. Pues entendemos que a nivel general hay que trabajar a nivel competencial. Aquí en España se habla mucho del aprendizaje competencial, del desarrollo competencial. Y veo que en México, Colombia y en Perú, pues también es algo que de hecho ya se ha mencionado, el trabajo autónomo, el trabajo cooperativo, desarrollar ese espíritu crítico, pues son competencias que nos van a ayudar a abordar precisamente un uso responsable de la tecnología. Entonces, bueno, Lea se acaba de ir, o sea, y precisamente nos ha aportado mucho sobre esas buenas prácticas que deberíamos de tener en cuenta, esa competencia que deberíamos de desarrollar para hacer un buen uso saludable de la tecnología. Y aquí se mencionaba precisamente. Sobre la profesión docente también hemos hablado mucho. Entonces, Alberto, te pregunto, además que te lo dije el otro día y creo que te lo digo ahora otra vez, me da la impresión de que te conozco desde hace muchísimo tiempo, coincidimos en muchas cosas. Dale. ¿Qué crees tú que ha pasado con la imagen del docente durante la pandemia y después de la pandemia? ¿Qué impacto ha podido tener la imagen del docente durante este tiempo de crisis? Yo creo que la imagen del docente, y además de todos los oficios de cuidado, tuvieron una relevancia en la pandemia.
Sí, yo creo que la sociedad se dio cuenta de lo importante que son los docentes. Nos echaron de menos, ¿eh? De alguna manera, como cuando uno está tan acostumbrado, cuando uno, eso forma parte de la rutina, se vuelve un elemento del paisaje. Entonces todo el mundo termina creyendo que, bueno, sí, pero la pandemia que llevó a los niños a casa, que los dejó en casa, yo creo que todo el mundo comenzó a decir, wow, esto de ser maestro, esto de ser tutor, esto de ser cuidador, esto de acompañar es muy importante. Entonces, para mí hubo una relevancia de la figura del docente. Pero también creo que generó unos desafíos muy grandes para el docente. Y quisiera plantear tres. Uno, yo creo que el docente como formador, no el docente como el que transmite conocimiento, no el docente como el que proporciona unos conceptos o unos constructos mentales, sino el docente como formador, como ese que a partir de la relación ayuda a encontrar sentido en la vida, ayuda a desarrollar algunas emociones. Dos, el ejercicio de la creatividad y de la innovación. Yo creo que eso es un desafío. Necesitamos cada vez más ser más creativos y más innovadores. A mí me gusta entender la creatividad como esas ideas que uno tiene y la innovación como los procesos, como las formas en las que uno la concreta. Y lo tercero, yo creo que un líder de procesos como provocador. A mí me gusta pensar el liderazgo como provocación, no como un jefe, no como el que sabe, sino como aquel que provoca desde la experiencia y desde el conocimiento. Entonces creo que esos son como los dos elementos que establezco. Uno, la figura del maestro, del docente, se realza a partir de la experiencia de la pandemia, se entiende lo valioso que somos, pero dos, hay unos desafíos. Y son esos tres desafíos, seguramente hay muchos más, pero los tres que me quisiera concentrar son ellos. Y Eduardo, te lanzo esta pregunta. Y además veremos esas aportaciones que han salido en las encuestas en la próxima diapositiva. ¿Cómo piensas tú que se podría mejorar la imagen del docente? ¿Qué elementos, qué factores serían necesarios para mejorar la imagen del docente? Bueno, yo también creo que se revaloró al docente, la importancia del docente, no tanto por el proceso de enseñanza y aprendizaje que ocurre en la escuela, porque eso ya ocurría, sino porque se vio que el docente es extraordinariamente importante para la estabilidad del hogar, ¿sí? Para que mamá y papá puedan realizar sus funciones económicas y sociales. Les aumentamos una cantidad de ansiedad a los papás y a las mamás, a que además de ocuparse de sus propios problemas, ahora tenían que ocuparse de los problemas de la enseñanza y aprendizaje en el hogar y de la economía en general, ¿no? Porque ¿y a qué hora me voy a trabajar? ¿Y dónde trabajo? Y cállate, niño, porque no puedo atender el trabajo, no le puedo contestar a mi jefe, y no me llames, y no me pidas, y no hagas, y etcétera, etcétera. Entonces el docente en realidad también se convirtió en un estabilizador de la vida socioeconómica y familiar de la sociedad, ¿no? Y ahí está, yo creo que la gran revalorización, ¿no? Y el enorme descanso de los papás cuando por fin los niños regresaron a las escuelas, ¿no? Y se vieron liberados, ¿no? de tener, ¿no? Ahí a la familia, sobre todo a los más pequeños, ¿no? en el hogar. Yo creo que la pandemia por sí ayudó mucho a mejorar la imagen de las maestras y de los maestros, ¿no? Y yo creo que lo que realmente necesitamos hacer un trabajo por todos lados, que es hacer notar la importancia de la crianza para que las cosas en la escuela funcionen bien, ¿no? Yo soy de los que tengo una frase que el poder de la cultura en el hogar es superior al poder de la pedagogía en la escuela. Y esto
entraña que debemos darle mayor atención desde la escuela, desde las políticas públicas, a lo que sucede en el hogar, al tipo de hábitos que ocurren y relaciones que ocurren en el hogar, para que cuando nuestros niños lleguen a la escuela, los pedagogos puedan hacer su chamba de pedagogía. Si los niños nos llegan a la escuela desnutridos, golpeados o con tensión tóxica, la pedagogía puede hacer muy poco. Desde luego, el docente es la herramienta esencial, es una herramienta esencial en la escuela, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños. Y un dato esperanzador es que el 80% de los docentes se sienten motivados con su trabajo. Les encanta, a los docentes les encanta ser docentes. Sienten esa fuerte vocación y precisamente lo que les desmotiva pues no tiene nada que ver con la profesión docente, que es el papeleo, la carga de trabajo burocrática, pero ese dato que veíamos de que el o que el porcentaje más alto que aparecía cuando se tenían que autoformar era por iniciativa propia, se tienen que formar y lo hacían por iniciativa propia y realmente es un dato muy esperanzador. Tengamos en cuenta que los docentes yo lo asemejo a verdaderos arquitectos sociales. Y desde luego el hecho de que sientan esa conexión con su profesión es muy esperanzadora. Había muchos comentarios que podría resaltar a modo de resumen de esta mesa redonda que hemos compartido aquí en este tiempo, pero yo quisiera resaltar un par de cositas. La primera es que deberíamos de asentar sobre base sólida esa pedagogía digital y poner en valor la autonomía y la cooperación, que realmente lo que se viene haciendo de forma, o sea, ese patrón tradicional, bueno, pues ha sido y sigue siendo muy válido, pero debemos de incluir y adaptar la pedagogía tradicional a la pedagogía digital, porque se ha convertido en una realidad y teniendo en cuenta esa exigencia que nos plantea el siglo XXI, que requieren unos mínimos de cobertura y lo que decía antes Alberto también, ¿no? Que los profes sabemos lo que tenemos que hacer. Los profes sabemos lo que tenemos que hacer y necesitamos todas esas herramientas, tanto digitales como manipulativas, para poner al servicio de nuestros alumnos, del aprendizaje de nuestros alumnos. Y luego me quedo también con lo que comentaba Lea del uso de licencias abiertas para poder reutilizar esos recursos que han creado otros docentes. Desde luego estamos en un mundo cambiante, en plena evolución, en plena revolución digital. Y a modo de resumen yo me quedaría con esas ideas. No sé, Alberto y Eduardo, ¿os gustaría destacar alguna idea, o dar a los participantes, los asistentes a esta mesa redonda, algún consejo sobre el uso de nuevas tecnologías en clase con sus alumnos para cerrar? Estoy totalmente de acuerdo con el resumen que acabas de hacer, Javier. Yo creo que hemos dicho lo más importante, ¿no? Entonces, que le concedo, le paso la Gracias, palabra. Eduardo. Yo creo que primero los felicito por ser docentes y los animo a seguir siendo docentes. Eso es lo primero. Lo segundo, les invito a formarse cada vez más en tecnología. Nosotros, y lo digo por mí, no somos nativos digitales, necesitamos formarnos. Entonces aprovechen cuanto curso haya, aprovechen, es decir, busquen la manera de conocer más la lógica de la tecnología. Y tres, lo que les decía anteriormente, mucha creatividad y provoquen a esos muchachos en que quieran aprender y quieran ser cada día mejores seres humanos. Muchísimas gracias, Alberto, y muchísimas gracias a todos
los asistentes a esta mesa redonda. Recuerdo que os llegará la grabación de esta mesa redonda a través del correo electrónico junto con los resultados, y que estará también visible en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que les haya gustado. Un saludo a todos. Gracias. Chao, Eduardo. Chao, Javier. Y chao a todos. Hasta luego, Alberto. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Alberto.